No, ya no me dejan mover eso. Bueno, está. Bueno, entonces vamos a empezar a ver probabilidad. Entonces, probabilidad es un área de las matemáticas que tiene un montón de aplicaciones y ahorita parte de lo que voy a tratar de hacer es como justificar por qué vale mucho la pena echarle ganas y tratar de estudiar esta área de probabilidad. Pero es como que una necesidad que ya se ha observado desde todos los tiempos. Aquí desde los primeros fue el físico Maxwell, que ya hablaba de que el mundo es tan complejo y tan incierto que se necesita una teoría de probabilidad que trate de ayudar a entender ese mundo que es incierto, ¿no? Aquí algo importante que voy a hacer énfasis con el tiempo es que probabilidad no necesariamente habla de que los procesos son aleatorios, o sea, de que el proceso, su naturaleza es aleatoria, sino que nosotros tenemos incertidumbre de lo que pasa, o sea, por ignorancia más que el proceso mismo sea aleatorio. Entonces es cómo manejar esa ignorancia que tenemos acerca de los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros. Aunque también hay instancias que se cree que sí son de naturaleza aleatoria, ¿no? Sobre todo en física cuántica y cosas así, ¿no? De que sí existe la aleatoriedad como tal. Pero bueno, aquí lo que vamos a observar con este estudio de probabilidad es que es una área de las matemáticas que trata de entender este fenómeno o modelar este fenómeno de la incertidumbre. Pero bueno, lo importante y lo que voy a hacer un poco de énfasis aquí es que es una rama de matemáticas como cualquier otra rama de las matemáticas. Entonces, ¿a qué me refiero que es una rama de matemáticas que sigue su estructura de cualquier área de las matemáticas? ¿Y cuál es esa estructura? Pues normalmente que nosotros vamos a asumir un conjunto de axiomas, o sea, van a ser las cosas que asumimos que son verdaderas, definiciones de objetos que vamos a querer analizar, y después vamos a empezar a construir a partir de esos axiomas pues teoremas, proposiciones, más teoremas, y eso con el objetivo de tratar de modelar esto que estamos llamando incertidumbre. Pero así son todas las áreas de matemáticas, ¿no? También en geometría tienen los axiomas de geometría, que las líneas paralelas y etcétera. O en cálculo están los axiomas de los números reales y etcétera. Entonces, aunque trata de incertidumbre, la teoría como tal es una teoría formal, o sea, es una teoría formal que de nuevo, o sea, empezamos por los axiomas y después a partir de eso vamos a empezar a construir la teoría de probabilidad. También algo que me gusta mucho de probabilidad en particular es que no se necesita saber mucho, o sea, como que no necesitas avanzar mucho en la teoría, o sea, a partir de los axiomas y empezar a avanzar poquito para ya empezar a observar aplicaciones muy importantes de probabilidad, sobre todo en el área de algoritmos y de aprendizaje de máquina, que es de lo que más me he dedicado yo. Pues ya puedes, o sea, no necesitas saber así las cosas muy avanzadas de probabilidad, aunque si vas avanzando te sigue ayudando cada vez más, ¿no? También por eso siento que es muy, muy útil. Y bueno, y aquí voy a eso, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar lo que ya lo he estado hablando poco, bueno, casi no se ve nada? Si algo no se ve, me dice, yo de por sí estoy bien ciego, entonces siempre tengo empatía con los que no ven y pues por eso lo hago, ¿no? Entonces aquí nada más es un collage ¿no? Esto es un map mind, ¿no? De aplicaciones de probabilidad. O sea, ¿por qué estudiamos probabilidad? Pues de hecho, en primera instancia, pues porque tiene un montón de aplicaciones. Es un área, de nuevo, de las matemáticas que nos permite analizar un montón de problemas. Por ejemplo, les digo, mi background es en algoritmos y en aprendizaje de máquina, entonces por eso es también en el sentido de que vamos a ver muchos ejemplos de estas cosas, ¿no? So, vamos a ver, por ejemplo, el algoritmo de Quicksort, que a veces lo vemos en la materia de algoritmos, pero no siempre, y está muy padre porque es el algoritmo que más se utiliza en la práctica en la actualidad, siendo que hay otros algoritmos que en el peor de los casos tienen mejores garantías. O sea, por ejemplo, hay uno que se llama Merge Sort, que a lo mejor lo verán o ya lo vieron, que tiene complejidad de n log n. Entonces, este algoritmo de Quicksort en el peor de los casos no es n log n, o sea, puede tomar tiempo n cuadrada, de hecho. Pero la cosa es que la probabilidad con que toma n cuadrada es muy, muy, muy baja. Y en la práctica es mucho más rápido cuando se ejecuta Quicksort porque no tiene que estar moviendo datos en diferentes arreglos, que es lo que uno hace con Merge Sort. Entonces hay que estudiar por qué si es poca la probabilidad de que tome n cuadrada. Y bueno, vamos a hablar del valor esperado, de que en valor esperado tiene n log n, así como Merge Sort. Entonces tiene propiedades que son importantes. Y también hay otras estructuras de datos como los Bloom filters o las listas de skip, que también son muy utilizadas en muchos contextos. También las mismas tablas hash
se diseñan con algoritmos aleatorios. Entonces, en el área de algoritmos y algoritmos aleatorios en particular, hay un montón de problemas que sus mejores soluciones son con aleatoriedad. O sea, es utilizando algoritmos aleatorios, y vamos a tratar de ver la intuición de cuándo es que podemos utilizar esta aleatoriedad a nuestro beneficio. Entonces, aquí dimos una clase completa de algoritmos aleatorios en algún momento, ya no lo hemos dado en un rato, pero bueno, espero que se dé, si gana interés, pero bueno, ¿no? Pero también, como les decía, en computación cuántica, aquí hay un laboratorio completo de computación cuántica. Entonces, a los que les interese esto, todo el modelo computacional de computación cuántica está basado en probabilidad, porque al final, cuando se quiere medir ya el estado del sistema de qubits, es una medición probabilística. O sea, el sistema colapsa en un solo estado, y el estado en el que colapsa depende de una distribución de probabilidad. Entonces, cuando uno diseña algoritmos cuánticos, como que tiene que mover esa distribución de probabilidad para que los valores más probables sean el resultado del cómputo que nos interesaba resolver. O sea, está bastante interesante, está bastante padre, pero bueno, ahí también aplica. Y en muchas otras áreas más, ¿no? Ya tronó, como les decía. Pero tronó otra cosa que espero que no sea el que está grabando. Pero bueno. Y todavía otra parte también mucho más importante, que también, bueno, no más importante, pero que también es de gran interés ahorita, es toda la parte de aprendizaje de máquina, ¿no? Todo el fundamento teórico de por qué una red neuronal aprende y generaliza está dado por métodos probabilísticos. Ya no se da tanto, y las cuotas que dan ya cada vez son más holgadas, o sea, no son tan buenas, pero el fundamento es el que nos guía para muchas de las decisiones de diseño de estas arquitecturas que hacemos. Entonces, todo esto que se le llama el aprendizaje PAC, que es Probability Approximately Correct, entonces es basado en probabilidad y está basado en estadística. De hecho, por eso siempre, bueno, ya casi no se le llama así, pero mucho de la teoría de Machine Learning se le llama Machine Learning estadístico, teoría estadística del aprendizaje, se llama Statistical Learning Theory. Entonces, también es algo que es muy importante y que desafortunadamente no se ve en muchos cursos de Machine Learning, ¿no? Ya empezamos a ver los modelos y con TensorFlow, bueno, ya no con TensorFlow, con PyTorch, y cómo funcionan, etcétera, pero vale mucho la pena entenderlos. Entonces, ahora aquí también voy a dar como que otro pequeño anuncio, aunque este es completamente opcional. También abrí otra clase también para alumnos que hagan Independent Study y cosas así, pero que es la que doy los martes y jueves, que es temas selectos de computación. Entonces, también algunos días de esos de temas selectos de computación, lo que voy a hacer es dar de ejemplos de las cosas que vayamos viendo de probabilidad, pero yo ya siento que son demasiados ejemplos para la clase de probabilidad, o a veces un poquito más avanzados para la clase de probabilidad. Entonces, van a ser opcionales y los voy a dar allí. Entonces, ya los voy a ir invitando conforme vaya haciendo eso, y por si les interesa venir, ¿no? Entonces, aquí en particular, por ejemplo, va a ser demostrar varios de estos aspectos de la teoría estadística de aprendizaje que nunca me da tiempo de ver en los cursos de aprendizaje de máquina. Entonces, aquí la idea también de por qué ahora me dieron ganas de dar este curso es porque ya, para que no tuvieran justificación de no, pues es que no sabemos el valor esperado, ¿no? Entonces, ya podemos ya se supone que lo que ya vimos o lo que ya estudiaron ustedes de los libros, que por cierto me faltó decirles los libros, pero bueno, ya se los iré diciendo poco a poco, pues ya tratar de ver estos temas, ¿no? Que no están tan fáciles, que por eso no se ven, pero yo insisto, todavía tal vez ya no hay muchos que insisten en esto, que ayuda en la práctica. O sea, entender esta parte de la teoría ayuda en la práctica de aprendizaje de máquina. Y bueno, y hay muchas otras áreas de aprendizaje de máquina que de naturaleza son probabilísticas. Todos los modelos generativos, así como ChatGPT, o sea, seguramente ya escucharon, porque hay mucha discusión de que lo único que hace es predecir la siguiente palabra, ¿no? Y esa predicción de la siguiente palabra es probabilística. O sea, ¿cuál es la probabilidad de la siguiente palabra dado el contexto que se tiene? Entonces, aunque de cierta forma sí es eso, hay mucho más atrás de ese enunciado. Pero sí, el modelo es probabilístico, ¿no? El modelo lo que saca es una probabilidad, una distribución de probabilidad sobre todas las palabras siguientes o sobre todos los tokens siguientes, dado el contexto que se tiene hasta la actualidad.
Entonces, muchas preguntas es cómo eso puede dar a las cosas tan sorprendentes que se han hecho hasta la fecha, ¿no? Entonces, son probabilísticos, y también los modelos que generan imágenes a partir de texto o generan imágenes nada más así a partir de una distribución, también son técnicas de muestreo. O sea, ahí es como tú puedes muestrear de una distribución ya conocida una nueva instancia de esa distribución. Cuando empezó esto de modelos generativos con imágenes, era generar caras de personas. NVIDIA empezó con eso, entonces entrenan con caras de personas reales, pero después cuando vuelven a apretar el botón de generar una instancia de la distribución que se entrenó, la idea es que diera una nueva cara, pero esa cara necesariamente no es de una persona que exista, ¿no? Pero sí va a tener la propiedad de que tiene 2 ojos, boca, etcétera, ¿no? Porque debe de seguir la misma distribución. Entonces hay un montón de aprendizaje por refuerzo que también es muy interesante y a muchos nos interesa. Su fundamento, que son los procesos de decisión markovianos, pues es una cadena de Markov donde se toman decisiones, ¿no? Entonces también es fundamental para eso. Y bueno, y nada más por no dejar, aunque yo ya antes lo trabajé un poco, pero ya no mucho en teoría de redes, y aquí tenemos también nuestro laboratorio en particular, está toda el área de teoría de redes, pues también la teoría de colas y ruteo, todo eso modelados con cadenas de Markov, pues es el pan de cada día, ¿no? Y le pueden preguntar a Edgar, que se está peleando siempre con eso, ¿no? Entonces, son un montón de aplicaciones y en parte cuando en el SIC se decidió dar esta materia core con probabilidad, pero era con esta idea, ¿no? De que abarcaba un montón de áreas de la teoría de la computación y muchos más. O sea, también en física, en química, en biología, o sea, todas estas pruebas estadísticas de si sirve que le des una medicina a una persona o no. Entonces, en todas las áreas sí, todos toman su materia de estadística para validar si unos experimentos se alejan del azar, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que sí debemos de tener siempre en nuestra caja de herramientas para lo que sea que nos movemos hacia adelante. Ahora, sí, eso está bien padre, pero también creo que hay otras 2 razones por las que también vale la pena estudiar probabilidad. Y bueno, y aquí más que probabilidad, yo hasta pensaría que cualquier área de las matemáticas. Y es que podemos mejorar pues, nuestras habilidades lógicas, nuestras habilidades de abstracción y todo eso para resolver problemas o para movernos en el mundo. O sea, nos enseña a razonar de manera lógica y no y pues tomar mejores decisiones a la larga, ¿no? También algo que me gusta mucho platicar, seguramente ya algunos hasta les dije 3, 4 veces de mis alumnos que están aquí, pero una de las cosas que me pareció bastante interesante de cuando salió este artículo de DeepSeek, de R1, ven que fue un boom, ¿no? De que movió los mercados y todo fue un relajo. Pero una de las cosas que estuvo interesante es que entrenaron al modelo con aprendizaje por refuerzo, pero de una manera distinta a como se hacía antes. Antes se hacía aprendizaje por refuerzo, pero con retroalimentación humana, ¿no? Era el RLHF, era el que utilizaba OpenAI y fue lo que ya estaba dando muy buenos resultados. Pero era un aprendizaje por refuerzo distinto. O sea, en este aprendizaje por refuerzo distinto, lo que hacían era entrenar el modelo a que resolviera problemas algorítmicos, matemáticos, físicos, pero donde se sabía muy bien cuál era la respuesta. Entonces, en este entrenamiento con una variante de PPO, que se llama GRPO, lo que hacían era entrenar al modelo a ver a que diera la respuesta correcta y no le decías cómo hacerlo. O sea, lo único que le decían cómo hacerlo, porque también era de lo que venía en la teoría, de decir, piensa paso a paso y trata de resolver este problema y trata de seguir este formato, ¿no? Pero fuera de eso, el modelo podía seguir los pasos que él quisiera para tratar de resolver el problema. Entonces así se estaba entrenando también millones de veces a tratar de resolver problemas de matemáticas sencillos, complicados, algorítmicos sencillos, complicados, y pues se evaluaba si daba la respuesta correcta, o en el caso del código, si el código compilaba y se ejecutaba y daba la respuesta correcta, pues también se le calificaba bien al modelo y así es como estaba aprendiendo con aprendizaje por refuerzo. Pero a lo que voy con todo este choro es que resulta que ese entrenamiento no nada más ayudó al modelo a resolver este tipo de problemas matemáticos y computacionales, sino que también lo ayudó a resolver problemas de responder a preguntas cotidianas, simplemente de búsqueda de cuánto valía el oro en el 1950 y por qué subió de precio.
Entonces, pareciera que no son problemas que tienes que resolver algo matemático, pero el hecho de que como que se forzó a pensar de manera lógica para resolver los problemas matemáticos y algorítmicos, también ya lo hacen que siga esa misma estructura a la hora de dar respuesta a otras preguntas que no necesariamente son formales, ¿no? Entonces yo pienso que también a nosotros nos pasa así, o sea, cuando tenemos, o sea, que este tipo de entrenamiento es como unas pesas para el cerebro, ¿no? O sea, de que empezamos a practicar en este estilo de razonamiento y de resolver problemas que ya nos ayuda en general a la diferente toma de decisiones que hacemos en el día a día, ¿no? O al menos yo quisiera pensar eso. Entonces también creo que vale la pena en ese sentido, o sea, es como nuestro gym de la mañana y el gym de la tarde pues ya se van a su gym de la tarde. Entonces ese es un segundo punto. Y ahora un punto que también ya es un poquito más subjetivo, creo que también es, muchos matemáticos, muchos físicos lo dicen, pues es bonito, ¿no? O sea, es como un arte el de hacer matemáticas. Y de hecho cuando resuelven problemas también por la satisfacción de resolver algo difícil, pero también a veces las soluciones sí dan, pues sí dan como que sorpresa, o sea, sí dan emoción el ver que una solución así tan abstracta resuelve un chorro de instancias, por ejemplo, con algoritmos, cuando pueden ver que un algoritmo tan sencillo pues, sí te da el camino más corto para cualquier instancia del grafo y tú puedes garantizar que no importa qué grafo me das, esto te lo va a resolver y en el tiempo que sea te lo va a resolver. Entonces yo creo que todo este tipo de construcciones humanas que se hacen con matemáticas pues son construcciones humanas, así como cualquier arte, ya dependiendo pues, de la persona pueden apreciarse o no, ¿no? Se puede apreciar su belleza de estas construcciones humanas que requieren a veces de mucho músculo cerebral, ¿no? Para poder lograr ese tipo de cosas que se generan. Entonces creo que también pues vale mucho la pena en ese sentido. Y lo digo porque luego unos amigos, de hecho aquí hay tal vez algunos, pero muchos amigos profes del SCOM, por ejemplo, se quejan de los alumnos. Dicen, no, es que si no les dices para qué funciona, pues ya no quieren estudiarlo, ¿no? O sea, como que nada más estudiamos las cosas como pensando en que eso nos va a servir para ganar dinero en el futuro. Entonces, pues aunque sí, o sea, también... y tal vez por eso estudiamos aprendizaje de máquina. De hecho, yo quería estudiar física, pero me convencieron de que había más dinero pero bueno, y pero creo que también es importante fomentar esta otra parte, ¿no? Porque al final creo que sí se da, bueno, al menos en particular a mí sí me ha pasado y yo he visto gente que les ha pasado, o sea, que sí es placentero entender y es placentero ver estas cosas que crean las gentes para resolver diferentes problemas. Hay muchas áreas de matemáticas que sus aplicaciones han surgido 200 años después, 100 años después. Por ejemplo, todo lo de teoría de grupos, que ahora es así fundamental en física, en criptografía, en machine learning también en ciertos aspectos, pues antes no se sabía para qué era la aplicación, era para ver que los polinomios tenían soluciones, todos, ¿no? Pero también era interesante y a esas personas les parecería fascinante tratar de entender ese tipo de cosas. Entonces creo que sí vale la pena echarle ganas en esto. Entonces no sé si tengan algún comentario o duda. Bueno, aquí nace choro, ¿no? Pero espero que sí ayude un poco. Pero bueno, entonces pues vamos a darle, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con la teoría de probabilidad es de nuevo tratar de modelar estos aspectos de incertidumbre que tenemos del mundo. Y lo que vamos a tratar de hacer es una teoría abstracta que refleje esas características de incertidumbre que tiene el mundo. Pero como cualquier teoría abstracta, o sea, va a ser importante ver hasta qué punto hacemos las abstracciones, hasta qué punto es bueno hacer la abstracción de lo que queremos resolver. Y bueno, y la abstracción que nosotros vamos a ver a lo largo de todo este curso, pues fue una abstracción que ya formalizó Kolmogorov por ahí de hace 100 años, o sea, ya un poco menos de hace 100 años, pero que en términos de probabilidad de las matemáticas es más o menos reciente, que ya puso pues, de manera formal, de nuevo en este sentido, de axiomas, teoremas y lo que vamos a ver a lo largo de este curso.
Pero como de nuevo, como cualquier herramienta de modelado, pues algo que vamos a tener cuidado es que con qué detalle vamos a modelar el problema que estemos modelando. Un ejemplo que se da mucho aquí, que vamos a ver también en el curso en variedad, en un montón de sabores y formas, es el de lanzar una moneda, ¿no? O sea, es como que el experimento básico de probabilidad, que lanzas una moneda al aire y cómo modelas ese proceso estocástico, ese proceso de incertidumbre. Y, por ejemplo, ahí es algo interesante, o sea, si echamos la moneda al aire, en principio es un proceso totalmente determinístico, ¿no? Si supiéramos la condición inicial del ángulo en que lanzamos la moneda, la fuerza con la que la lanzamos y todo lo asociado al sistema dinámico, podríamos predecir si va a caer sol o águila, ¿no? Pero es un problema muy complicado, ¿no? Es un problema muy complicado que para una persona cotidiana pues no va a poder tener esas variables que determinan lo que va a resultar cuando echemos el volado. Entonces todos aceptamos como justo cuando echamos el volado y de si va a caer sol o águila. Entonces parte ahí del modelado probabilístico es eso, o sea, de que vamos a quitar toda esa complejidad y nada más vamos a decir que va a haber una probabilidad, o que todo esto lo vamos a formalizar, estoy hablando de manera informal, de que caiga sol o que caiga águila, y de que la probabilidad de que caiga de canto pues es cero, o sea, no vamos a considerar eso en el análisis, aunque sí es posible, ¿no? Nunca les ha pasado que lancen una moneda y que cae así de canto. A mí sí me ha pasado, por una vez nada más, pero sí llega a pasar, ¿no? Pero como estamos modelando, entonces, como siempre en modelado, es qué tan bueno es nuestro modelo para las necesidades que queremos ese modelo tenerlo, ¿no? Entonces, pues es ver qué características son las relevantes de ese problema. Y en probabilidad lo que vamos a tener van a ser 3 elementos que son los que vamos a estudiar aquí en el inicio. Van a ser la base de todo lo que vamos a hacer para este análisis de probabilidad. O sea, son los elementos sobre los cuales vamos a estar hablando, sobre los cuales van a hablar los axiomas y sobre los cuales vamos a estar hablando en toda la teoría de la probabilidad. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de un experimento aleatorio. O sea, vamos a decir que lo que vamos a modelar y analizar es un experimento aleatorio. O sea, es algo que va a producir diferentes resultados y estos resultados van a ser aleatorios. O sea, ese va a ser nuestro experimento aleatorio. Entonces, va a ser un experimento donde el resultado puede ser aleatorio, ¿no? Como ya les dije, lanzar una moneda al aire o lanzar un dado de 6 caras o aventar un dardo a la, ¿cómo se llama esa cosa? A la diana. Entonces, ese es como que hay un experimento estocástico, ¿no? Lanzar barajear las cartas y agarrar 5. Entonces, el resultado de las 5 cartas que vamos a obtener pues también es un resultado aleatorio, ¿no? Entonces, vamos a tener un experimento donde tenemos incertidumbre de lo que va a resultar, pero bueno, vamos a querer manejar esa incertidumbre. Entonces, ahora para formalizar este experimento, perdón, lo que vamos a decir es que hay un espacio de muestra, que son todos los posibles resultados que puede tener nuestro experimento aleatorio. O sea, como lo dije en el de lanzar una moneda, nada más solo águila. O sea, en el espacio podría estar también de cantito, pero a lo mejor es agregarle complejidad, siendo que la probabilidad pudiera ser muy pequeña si es que lo intentamos modelar esa situación, ¿no? Pero bueno, va a ser el espacio muestra, que en conjuntos es el espacio universal. O sea, vamos a ver que teoría de conjuntos va a ser importante y vamos a dar un pequeño repaso. Pero bueno, tenemos este espacio universal o el espacio de muestra, que va a ser el conjunto de todos los resultados que pueden ocurrir en nuestro experimento probabilístico. Y entonces ese conjunto pues puede ser chiquito, puede ser discreto, o sea, puede ser sol o águila, pero también puede ser discreto contable, que bueno, eso también si no lo han visto lo vamos a ver, a lo mejor lo van a ver también en su clase de matemáticas. Pero por ejemplo, ¿cuál es un conjunto de posibles resultados que en principio es infinito contable? Es algo que, por ejemplo, si echamos una moneda hasta que salga la primera águila, ¿cuál sería el espacio de posibles resultados de ese experimento? Pues lo primero es que son cadenas de si cae sol, águila, ¿no? O sea, son cadenas de sol o águila. Pero aquí en particular van a ser todas las cadenas que empiezan con sol, hasta que caiga el águila, ¿no?
pero como en principio pues puede seguir cayendo sol, 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 así hasta muy, muy lejano, entonces pues en principio podemos tener un número infinito de cadenas que son el resultado de ese experimento. Aunque ya por intuición y por la práctica, como lo han visto, pues resulta que en realidad es poco probable que la longitud de esa cadena sea muy, muy larga, ¿no? Aunque la moneda esté cargada hacia sol, ¿no? O sea, aunque no sea un medio la probabilidad de que caiga sol, puede que pues que es muy, muy probable, y es lo que vamos a ir analizando, que la longitud de esa cadena no sea tan grande. O puede ser continuo, ¿no? En este caso de aventar el dardo a la diana, en principio uno se imagina la diana como que el conjunto de valores que tiene allí que es continuo, o sea, no es discreto, o sea, uno puede decir la coordenada en el círculo exacta donde cayó el dardo. Pero bueno, ese va a ser nuestro conjunto universo, ¿no? El conjunto de los posibles resultados que puede tener nuestro experimento probabilístico. Y bueno, unos aspectos importantes de teoría de conjuntos, pero que también aquí vale la pena enfatizar, ya que estamos diciendo que estamos enfatizando ciertas cosas, es que esos elementos pues son excluyentes uno del otro, ¿no? O sea, si ya ocurre uno, no puede ocurrir otro al mismo tiempo, ¿no? O sea, en un conjunto no hay dos elementos que sean el mismo, ¿no? O sea, siempre es como que una de las propiedades de los conjuntos, ¿no? O sea, eso es una bolsa de cosas, pero que no tienen la misma cosa, ¿no? Son las cosas que son distintas. Entonces, todos estos posibles resultados son mutuamente exclusivos. O sea, no puede ocurrir al mismo tiempo Sol y Águila, ¿no? O sea, no es cuántico aquí en este sentido. De hecho, ni en cuántico, ¿no? En cuántico parece que lo que no entiendo yo, porque bueno, ahí nada más estoy hablando por mi ignorancia, pero o sea, en principio está en ambos estados, pero lo que les decía, a la hora que ya se mide, pues nada más va a resultar uno de los dos estados que tiene la moneda, ¿no? Entonces son mutuamente excluyentes estos resultados. Entonces ese es el otro elemento, el espacio muestra, o nuestro conjunto universo del experimento probabilístico. Pero ahora por teoría, y de hecho ha resultado ser muy exitoso, que va a ser muy conveniente hablar de subconjuntos de este espacio de muestra. O sea, es a lo que vamos a decir, por ejemplo, si el experimento es echar 2 dados de 6 caras, pues entonces de nuevo el espacio de muestra aquí, ¿cuál sería? Serían los pares ordenados, donde el primer número dice qué cayó en el primer dado y el segundo número dice qué cayó en el segundo dado, ¿no? Entonces, pues igual nada más estoy choreando y no escribo nada, ¿no? Pero igual ya lo ponemos. Entonces, si ese espacio de muestra, por ejemplo, en ese de aventar 2 dados, ya que lo estoy diciendo, igual ya puedo escribirlo de una vez, ya como esté un poquito más complicado de los que ya he hablado, pues aquí ya lo voy a poner, ¿no? Entonces, aquí el espacio de estados es I, J, tal que I está en diferentes valores del 1 al 6, y también J está en diferentes valores del 1 al 6, ¿no? Entonces es el espacio de estados de aventar 2 dados al azar. Pero por ejemplo aquí ya de una vez, si les gustan los juegos de mesa, pues les interesará ver que hay veces conviene que nos salga doble 6, ¿no? Porque cuando sale doble 6 ganamos una tarjeta de lo que sea, ¿no? Entonces, o cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 15, porque queremos caer, que estamos jugando, ¿cómo se llama? Turista, y queremos caer en el 15, ¿no? O que la persona caiga en el 15 para que nos pague, ¿no? Entonces, hablamos de eventos, pero esos eventos luego a lo que se refieren es a subconjuntos, o a lo que se refieren es a subconjuntos de ese espacio de muestra. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son el evento de que la suma sea 7? Pues sería, o sea, digamos, si le llamo así el evento que es el subconjunto de que la suma sea 7, pues serían 1 y 6, 2 y 5, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? 3 y 4, y ya los que sean que me falten, ¿no? Entonces es un conjunto y al que le queremos asignar cuál es la probabilidad de que pase eso todavía de manera informal, de que lo que estemos hablando que sea lo que llamemos probabilidad. Pero bueno, entonces a lo que vamos a tener aquí son subconjuntos de este espacio muestra, y estos subconjuntos
es a los que ya les vamos a asignar una probabilidad. Entonces el tercer elemento, o sea, el segundo elemento es este espacio de muestra junto con una familia de subconjuntos que son a los cuales les vamos a asignar probabilidades. Y la probabilidad también, como la vamos a definir y vamos a dar sus propiedades, pero ahorita de inicio la primera propiedad que tiene esta probabilidad es que es una función que va de subconjuntos del espacio de muestra a los reales. Ya en particular vamos a ver que va a 0, 1 en el caso de probabilidad. Entonces es una función que para cada subconjunto válido, que es a lo que vamos a llamar, o sea, no todos los conjuntos van a ser válidos del espacio de muestra, pero a todos los conjuntos válidos del espacio de muestra les va a asignar una probabilidad. Entonces ahora lo que vamos a hablar es ya con más detalle. A veces pienso que con demasiado detalle, pero bueno, me voy a arriesgar y ustedes igual también me pueden dar retroalimentación, pero detalles de esta familia de subconjuntos y detalles de esta función que le estamos llamando probabilidad, que mapea de estos subconjuntos a los reales, ¿no? O sea, ya podríamos decir así que la probabilidad pues es una función que mapea de este F es una familia de subconjuntos a los reales. O ya en particular podemos decir que a 0, 1. Porque vamos a ver que una propiedad de esta medida de probabilidad es que la probabilidad del conjunto que es todo el universo, que es todo el espacio muestra, es 1, ¿no? Vamos a llamar la propiedad de normalización de esta función o medida de probabilidad. Pero bueno, estos son los tres elementos, aunque bueno, ahí hay subelementos, que es como vamos a modelar cualquier problema probabilístico que nos encontremos. Y algo que es importante es que ya cuando uno va avanzando, a veces estos elementos ni se mencionan, o sea, ya cuando uno estudia probabilidad en diferentes contextos, como que no dice explícitamente cuál es el espacio muestra o no dice explícitamente cuáles son los subconjuntos que se están analizando, y a veces eso trae problemas. Uno nada más ve el simbolito de probabilidad que está ahí haciendo cosas, pero lo primero que uno tiene que hacer para entender qué está pasando con ese simbolito de probabilidad, pues es ver cuál es el espacio muestra al que se refieren esas probabilidades que se están calculando. Por ejemplo, en aprendizaje de máquina eso pasa mucho, no tener claro sobre dónde es esa probabilidad que se está estudiando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno. Y creo que de esto ya lo hablé un poco, ¿no? Ya vamos a empezar a ver un poquito más detalles, ya más en concretos, aunque ya los mencioné, o sea, de estas propiedades que tiene el espacio de muestra, que de nuevo representa todos los posibles resultados de nuestro experimento probabilístico, que de nuevo es un modelo, o sea, esto es modelado, o sea, no es que el fenómeno nada más tengamos que decir todo lo que puede pasar para el fenómeno que nos interesa, sino más bien todos los resultados que nos interesan de ese fenómeno que está pasando, ¿no? Entonces, esos son los puntos que vamos a poner en nuestro espacio de muestra, pero dado que ya nosotros estamos conscientes de que a lo mejor no estamos modelando todo lo que puede pasar, sino todo lo relevante que nos interesa que puede pasar, esos resultados deben de ser exhaustivos, no se podemos decir que todo lo que puede pasar de nuestro interés es lo que vamos a modelar, y que las posibles cosas que pueden pasar son mutuamente exclusivas, o sea, no pueden pasar dos cosas al mismo tiempo, al menos no en esta teoría que estamos construyendo. O sea, uno también podría inventarse una teoría de probabilidad prima, donde dice, no, aquí sí pueden pasar cosas al mismo tiempo, y a lo mejor por cierta necesidad que tienen de modelar un fenómeno que esté allá afuera, ¿no? A lo mejor algo de mecánica cuántica o algo de ese estilo, que también es parte aquí de las matemáticas y de esto de modelado, ¿no? Que las decisiones que se tomen sí sean las adecuadas para modelar los diferentes fenómenos que están allá afuera, que ahorita pues ya venimos de nuevo, como todos mencionan, parados sobre hombros de gigantes, porque ya sabemos que estas propiedades o estas cosas que se formalizaron en esta teoría por Kolmogorov, que bueno, él también estaba parado en hombros de gigantes, pues sí han resultado ser demasiado, bueno, adecuadas para un montón de problemas que están allá afuera, ¿no? Entonces, aunque sí podríamos haber decidido otros caminos,
en estas definiciones de lo que estamos pidiendo, pues pareciera que sí son las más, o sea, han resistido todos estos siglos de matemáticas y de modelos que se han hecho de probabilidad de diferentes fenómenos. Entonces, pues vamos a ver por qué, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver ya eventualmente, conforme vayan avanzando las clases, diferentes ejemplos de todo esto, ¿no? Y bueno, entonces, como que fue una pequeña introducción de los elementos de probabilidad que vamos a ver, y como les decía, ahora vamos a ver con detalle algunos con clases opcionales para el jueves, otros sí dentro de esta clase normal, de estos elementos de probabilidad que estamos hablando. Pero bueno, voy a